Hay que entender el hombro como una esfera, una pelota en una taza, que es una taza muy plana, más bien es un plato. Eso permite que el hombro sea la articulación más móvil del cuerpo y virtualmente podamos mover el hombro para cualquier lugar, ¿no? 360 grados. Esto ocasiona que sea una articulación muy inestable, o sea, que tenga la tendencia esta esfera a salirse del plato, y eso es lo que puede ocasionar lesiones como las luxaciones o lesiones del mango rotador. En este modelo podemos ver, este es el hombro viéndolo de frente, esta es la clavícula, esta es la escápula, que es la parte que tenemos acá atrás, el acromion, que es el huesito que tenemos en la parte superior y lateral del hombro, y el húmero. Es la esfera y el plato. Y esto que vemos aquí en el modelo, pues está muy claro cómo está conformado el mango rotador. Realmente es un sistema que trabaja en conjunto, pero aquí por motivos de ilustración es más fácil tenerlos separados. Este se llama el tendón del subescapular y este lo que hace es rotación interna del húmero. Gira el brazo hacia adentro, ¿ok? Este que tenemos acá arriba es el famosísimo supraespinoso y él junto con el subescapular ayudan a la flexión, a levantar el brazo hacia arriba, a llevarlo por encima de los 90 grados y ayudan a la abducción, que es básicamente separar nuestro brazo. Y por último, esta es la parte posterior del hombro, tenemos estos de acá, que sería el infraespinoso, el redondo menor, y estos básicamente lo que hacen es girar el brazo hacia atrás, o sea, darle rotación externa, ¿no? ¿Qué es lo que hace el mango rotador? Es un sistema de cables, son unos tendones, que lo que hacen es mantener esta esfera en el centro del plato, precisamente para que cuando levantemos el brazo por encima de los 90 grados, cuando queremos agarrar algo en un librero o bajar algo que está en una superficie que esté arriba de la cabeza, lo podamos hacer sin que la cabeza, sin que la esfera se salga del plato. Básicamente eso es lo que hace el mango rotador. Entonces, el mango rotador controla y gobierna la fuerza del hombro por encima de los 90 grados. Todas las actividades que hagamos por encima del hombro y por encima de la cabeza van a estar gobernadas por el manguito rotador. ¿Les quedó claro qué es el manguito rotador? Bueno, pues ahora vamos a meter de una vez más de lleno al tema. Los que están ya en redes han escuchado mucho sobre esto. Les presento a los ortopedistas que nos acompañan el día de hoy, pero antes que nada quiero dar un agradecimiento a nuestras intérpretes de lengua de señas que siempre están con nosotros y Citlali al pie del cañón. Mi querido Pepe, pues listísima, ya sabes. Perfecto, les presento. Doctor Héctor Trinidad Delgado, gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. El doctor es médico especialista en rehabilitación con subespecialidad en electrodiagnóstico, fundador de Biomecánica Aplicada, un estudio de rehabilitación para el deportista de alto rendimiento. Le damos la bienvenida al doctor Henry Martín Quintela Núñez del Prado. Gracias, doctor. Gracias. Director médico del Hospital de Ortopedia del IMSS de Magdalena de las Salinas. Le damos la bienvenida también al doctor Michel Ruiz Suárez. Gracias, doc. Gracias. Ortopedista con subespecialidad en artroscopía y cirugía de hombro y codo del Instituto Nacional de Rehabilitación e integrante del Colegio Mexicano de Traumatología e Ortopedia. Y le damos también la bienvenida al doctor Enrique Villalobos Córdoba. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias. Ortopedista con alta especialidad en artroscopía y lesiones deportivas, adscrito al Servicio de Ortopedia del Deporte y Artroscopía del Instituto Nacional de Rehabilitación. Doctores, hace rato nos comentaron que son bastante frecuentes en sus consultas este tipo de lesiones, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Se rompe, se desgarra? ¿Qué es lo que le pasa a los tendones del manguito rotador? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, los tendones van sufriendo una inflamación crónica a medida que nos vamos haciendo menos jóvenes. De hecho, hay muchos estudios que han demostrado que después de los 40 años, todos tenemos una posibilidad de tener una lesión del manguito de los rotadores. Y a medida que van pasando 10 años en 10 años en 10 años, inclusive se pueden presentar ya lesiones completas que no forzosamente van a dar síntomas. Pero se ha mencionado que inclusive las personas que tienen más de 80 años, el 80% de estas personas pueden tener una lesión del manguito rotador. Lo que pasa es que, como lo hemos comentado también en ocasiones anteriores, no todos van a desarrollar síntomas. Pero, desafortunadamente, una lesión del manguito de los rotadores sí es una consecuencia del paso del tiempo.
Ok, entonces un factor de riesgo es edad. Claro. Básicamente. Primero. Le agregamos tipo de actividades, ejercicios. Normalmente está muy relacionado también con la actividad repetitiva, como hemos mencionado, que hace que la constante presión del manguito rotador y elevar los brazos por arriba de los 90 grados hace que se vaya lesionando progresivamente el manguito rotador. Podemos decir que nosotros sí podemos, somos de las especies que podemos levantar los brazos, aunque no es lo ideal tener los brazos levantados todo el tiempo. Pero, por ejemplo, yo pienso en alguien que se dedica a nadar, pues trae los brazos acá arriba todo el tiempo y la natación es un buen deporte. Entonces, ¿cómo cuidarnos? ¿Qué tanto que no queme al santo o cómo era? Ni tanto que Ni queme al tanto que no santo, lo ni alumbre. tanto. Sí. Sí, la natación es como nuestro deporte de recomendación número 1 en ortopedia para muchos problemas. Sin embargo, como bien dices, Pepe, llega una edad ahí por ahí de los 60 años que si el paciente ya está refiriendo dolor en hombro y documentamos alguna inflamación por lo menos, tenemos que cambiar el estilo, ¿no? Y si queremos que la gente se siga moviendo, por ejemplo, a nivel de la alberca, podemos utilizar algún otro tipo de brazada. La que más lastima va a ser nadar de dorso. Empiezan inclusive el paciente mismo antes de llegar a consulta a modificar su brazada de crawl y el instructor lo regaña porque dice, oye, ya no estás haciendo bien tu brazada. Quizás hacer la brazada por abajo del nivel de los hombros o inclusive para mantenerse activo a nivel cardiovascular. Si te gusta mucho la alberca, puedes agarrar una tabla acá abajo. Y seguir usando No acá. tus pies, claro. Ok, eso es importante. Ahora, hablamos anteriormente y los que estuvieron en redes ya nos escucharon, de moverse. Estamos diseñados para moverse, doctor. ¿Se les puede decir que desde caminar se vale? Desde caminar se vale. El acto solo de caminar es un acto natural, muy funcional para el ser humano y contrariamente a lo que podemos pensar si lo hacemos de una forma consciente, muy lúdica, muy constructiva, por supuesto que podemos cuidar el manguito rotador. El hecho de bracear justamente mueve algunos músculos por ahí que específicamente van a estabilizar el húmero, que es el hueso largo del brazo, justamente contra la artritis que nos comentaba el doctor, lo mantiene fuerte, lo mantiene estable y ayuda mucho. Hay una cosa muy importante que justamente como comentábamos anteriormente y con los doctores, el hecho de que nuestro cuerpo evoluciona a lo largo de la edad implicaría justamente esta sabiduría, Pepe, que así como mi cuerpo yo sé que va a cambiar con las décadas, bueno, que cambie poco a poco mi forma de entender el ejercicio y mi forma de hacer el ejercicio. Fíjese, cambiarlo. Dijiste algo importantísimo, desde caminar, que es un acto totalmente normal, pero caminar, digo, el chiste es que nos estemos moviendo, no como si estuvieras en la Alameda paseando, sino caminar con ganitas. Tampoco tienes que ir con los brazos a toda velocidad, sino bracear normal. Y ahora vemos a muchísima gente caminando así con el teléfono. Tampoco es algo recomendable. Entonces, hacer ejercicio, vamos a tratar de mantener nuestros hombros lo más sano posible porque tendemos mucho a pensar en nuestro tren inferior, caderas, rodillas, tobillos, y se nos olvidan los hombros, pero nos acaban de dar un dato que es muy interesante. Una gran cantidad de personas después de cierta edad tienen molestias de hombro. Entonces aquí lo que hacemos en Diálogos es tratarlos de invitar a que estemos lo más sano posible y sobre todo que si tienes algún problema, te acerques a buscar ayuda. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí. Estamos en Diálogos en Confianza, hablando de lesiones del manguito rotador. No se vayan. Las lesiones del manguito rotador pueden presentarse en personas jóvenes y ser traumáticas, como una luxación de hombro. Hay lesiones degenerativas relacionadas con la edad que ocurren con mayor frecuencia. Dr. Michelle Ruiz, ortopedista especialista en hombro. Vamos a ver una cápsula sobre factores de riesgo y qué es lo que sucede. Aquí la tienen. Bueno, pero es importante que sepamos que las lesiones son muy variables y como se comentó anteriormente, puedes tener dolor al principio y no hacerle mayor caso hasta que sea demasiado tarde. Pero vamos a ver qué síntomas hay que fijarnos. Aquí lo tienen. Las lesiones en manguito rotador son un serio problema de salud pública. Es la primera causa de dolor en hombro y es la tercera causa de consulta por cuestiones ortopédicas, solo seguida de la columna y de la rodilla. Se dice que aproximadamente el 20% de las pacientes o de las personas tendrán algún problema con el manguito rotador o alguna lesión del manguito rotador y esto va a incrementar con la edad de los pacientes.
llegando a ser hasta del 50% hasta en pacientes mayores de 80 años. Se dice que es multifactorial. Podemos dividirlos en dos partes, factores extrínsecos y factores intrínsecos. Los factores intrínsecos son los propios al tejido y los propios a los músculos y los tendones. Estos van a ser principalmente la edad, mayores de 60 o de 80 años. También es más frecuente en mujeres que en hombres. Es más frecuente en personas con alguna enfermedad crónica como diabetes, como hipercolesterolemia, pacientes con obesidad, pacientes que están con alguna enfermedad crónica como artritis reumatoides o lupus eritematoso sistémico, también pacientes que de manera crónica toman medicamentos como esteroides, tienen más riesgo de lesión en manguito rotador. Como factores extrínsecos encontramos los factores de actividad y movimiento. Personas que tienen movimientos repetitivos de hombro como deportistas, lanzadores de béisbol, de básquetbol, personas que en ocupación tienen que levantar mucho el brazo como profesores, como pintores, como carpinteros, también personas que tender o destender ropa, bajar algo del closet, puede ser un factor de riesgo para estas lesiones. Las recomendaciones en estos casos es subirse a un banco de altura para no levantar de manera excesiva los brazos y trabajar de frente. Así podemos quitarle tensión al manguito rotador y evitar estas lesiones. Los síntomas son variados y van a presentarse de menos a más. Se inicia con un dolor sordo e inespecífico. El paciente no sabe específicamente dónde le duele. Se va a presentar principalmente en un rango de movimiento de los 80 a los 120 grados, que es más o menos el rango de la cara, por encima del hombro y hasta arriba de la cabeza. El dolor también puede presentarse en reposo, principalmente por las noches, ya que la actividad diaria pasó, puede dificultar el concebir el sueño e incluso despertar al paciente por las noches. La debilidad es un síntoma asociado y es muy asociado al dolor. Al momento de hacer algún movimiento, el paciente percibe dolor y en ese momento hay una disminución en la fuerza. Siempre se debe ver a un médico de primera atención o a un médico general. Él te hará una evaluación inicial y en caso de considerarlo pertinente, te enviará o te hará una referencia con el médico especialista. En este caso, los traumatólogos y ortopedistas somos los que atendemos este tipo de padecimientos. Doctores, aquí es común que en diálogos digamos, mientras más temprano te diagnostiquen es más fácil el tratamiento. ¿Qué tan tardíamente les llegan los pacientes y se puede diagnosticar en el consultorio? Vemos de todo. Vemos gente que se rompió, que tuvo un desgarre, muy posiblemente desgarre, porque tenemos el examen la semana pasada. Es infrecuente, pero lo vemos. Pero solemos ver gente que tiene 1 año, que tiene 2, que tiene 5 años diciendo, me duele el hombro, pero puedo convivir con él, me duele, me interfiere un poco el sueño, pero puedo vivir con él. De ese tamaño suele ser el diferimiento del dolor del hombro. ¿Y se puede diagnosticar nada más de verlo? En el consultorio, de hecho, es muy fácil diagnosticarlo porque inclusive hay algunas maniobras específicas para cada uno de los 4 tendones del manguito de los rotadores. Desafortunadamente, no todos los ortopedistas generales las conocen, aunque deberíamos conocerlas todas, pero en el consultorio se puede hacer el diagnóstico, inclusive hasta por tendón del manguito de los rotadores, cuál está lesionado. Y a veces se apoyan en otros diferentes estudios. Tenemos una cápsula de diagnóstico, vamos a verla. Cuando el paciente acude a consulta y sospechamos una probable lesión del mango rotador, vamos a hacer una exploración física del hombro del paciente, en la cual vamos a pedirle al paciente que levante su hombro, que levante el brazo en este caso, hacia un lado, hacia el frente, para poder observar cuál es la limitación funcional del paciente, si hay presencia de dolor o no, y además vamos a hacer algunas pruebas físicas en las cuales básicamente lo que vamos a explorar es que si el paciente puede levantar el brazo hacia un lado de su cuerpo, hacia adelante de su cuerpo, si puede llevar el movimiento completo hasta arriba del brazo, y además en estas pruebas físicas también vamos a evaluar los movimientos de rotación del brazo, de rotación hacia afuera y hacia adentro, si el paciente puede llevar su mano hacia la parte posterior de la espalda, si el paciente puede tocarse el hombro contralateral, ¿sí? Y también vamos a valorar con qué movimientos el dolor se exacerba. Dependiendo de la severidad de la lesión, va a ser la limitación funcional que tenga cada paciente. En casos muy severos, el paciente no logra levantar su brazo. En casos leves, sí logra levantar su brazo, pero con dolor.
Las pruebas de imagen de las cuales disponemos para poder hacer un diagnóstico de una probable lesión del mango rotador, tenemos que comenzar antes que nada con una radiografía simple del hombro, ya que nos va a permitir ver si por abajo del acromio, ¿sí?, que es una de las estructuras que suele estar involucradas en esta lesión, tenemos datos de artrosis. Es el proceso degenerativo que puede llevar a una ruptura del mango rotador y que pudieran ser la causa de la lesión del mismo. Otro estudio del cual disponemos es el ultrasonido. Es un estudio dinámico. El paciente va a poder movilizar su hombro en el momento del estudio. Ese estudio nos va a poder decir si el tendón del mango rotador se está lastimando a cada movimiento del hombro. Otro estudio del cual disponemos es la resonancia magnética. Ese es un estudio más detallado que nos va a mostrar qué es lo que está pasando con el mango rotador y nos va a poder dar una imagen más clara de que si es que el tendón del mango rotador se está lastimando, y además nos va a poder decir el grado de afección del mango rotador. ¿Cuándo es necesario hacer los estudios si es que es posible que se diagnostique en consultorio? Esto es para corroborar, porque la gente luego piensa que son estudios que no siempre son baratos. Claro. Cuando ya hay una alta sospecha por la interrogatorio y exploración física, procedemos ya a la solicitud de estudios radiográficos y que nos va a permitir ver la estructura ósea, cómo está situado el hombro, si hay desgaste, y ya es casi obligatorio, ante la sospecha de lesión de mango rotador, un estudio de imagen que deje ver el tendón, de los cuales uno de fácil acceso, menos costo es el ultrasonido, y otro más elaborado y más costoso es la resonancia magnética. También nos da más información, pero con cualquiera de esos dos estudios podemos ya confirmar una lesión de mango rotador. Una vez que tienen los estudios y la historia clínica y la exploración física, ¿ustedes los clasifican en diferentes tipos de lesiones, doctor? Sí, los clasificamos de acuerdo al tipo de lesión, o sea, de acuerdo al grado de la lesión. Hay lesiones que son parciales, que no dan el espesor total del tendón. Entonces, estas son lesiones que normalmente el tratamiento puede ser conservador. O las lesiones que ya son lesiones completas. Y hay que tomar en cuenta que como son 4 tendones, tenemos que tener también en cuenta cuántos tendones están lesionados de los 4. Y más que todo la progresión, la cronicidad, también lo podemos ver en imágenes, viendo si, por ejemplo, hay alteraciones de que haya grasita en el tendón, eso quiere decir que ya tiene mucho tiempo de evolución y eso nos va dando más el pronóstico y el tratamiento a seguir. Entonces, lo que van a hacer los doctores, te van a ver en el consultorio y te van a decir lo que sospechan que tienen, probablemente lo corroboren con un estudio, como nos lo acaban de comentar, y de ahí te van a decir qué tan grave está tu situación del manguito rotador para pasar al siguiente paso, que es ofrecerte un tratamiento. Y tenemos una cápsula también que nos habla de tratamiento y ahorita los especialistas nos van a decir qué es un tratamiento conservador y qué es un tratamiento invasivo. Aquí lo tenemos. Existen 2 tipos de tratamiento, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador es para casos leves o para casos incipientes, pacientes que tengan pocas molestias. Va a consistir básicamente en medicamentos desinflamatorios, relajantes musculares, calor local, reposo moderado. A veces vamos a poder indicar el uso de algún cabestrillo por 1 o por 2 semanas. Las infiltraciones que más utilizamos son las infiltraciones con cortisona para desinflamar el mango rotador, y con esta infiltración de cortisona suelen mejorar los síntomas, suelen mejorar el dolor. En casos de una intensidad moderada de las molestias, podemos también indicar terapia física. La terapia física tiene que ser llevada por un médico rehabilitador, quien nos va a poner a hacer algunos movimientos que nos van a ayudar a recuperar la fuerza, el movimiento, y también que nos van a ayudar a desinflamar el hombro. El tratamiento quirúrgico para una lesión del mango rotador puede ser por vía artroscópica o puede ser una cirugía abierta. La cirugía abierta es una cirugía que es en la parte lateral del hombro. Se hace una pequeña incisión y a través de esta incisión se hace la reparación quirúrgica del mango rotador que está lastimado. El otro tipo de cirugía que podemos realizar es por vía artroscópica, en la cual a través de instrumentos especiales, en este caso una cámara, a través de la cual podemos observar la lesión, y a través de otro portal introducimos nuestros instrumentos de trabajo con los cuales vamos a hacer la reparación quirúrgica del tendón lastimado. Cuando ya el hombro ya está muy lastimado, lo que se hace es un reemplazo articular con aparatos especiales. Quitamos la articulación natural del paciente y colocamos una prótesis de hombro
que está hecha de metal, esta prótesis, y el resultado que esperamos al realizar esta cirugía es que el paciente pueda mover su hombro y sin dolor. Hay diferentes tipos de prótesis, entre ellas está la prótesis reversa. Ok, doctores, vemos que hay varias opciones de tratamiento. Empecemos por tratamiento conservador, ejercicios y rehabilitación. Así es. Lo conservador implica justamente invadir lo menos posible el cuerpo e intentando preservar la estructura tal como nació y tal como para la edad y tipo del paciente. Se prefieren al menos dos cosas en el enfoque conservador. Punto número 1, movilizar desde que llegue el paciente. Tal cual, siendo una lesión usualmente crónica, el paciente ya reposó un largo rato anteriormente. Poner reposo ahorita no tendría sentido. Vamos a fortalecerlo mucho, que utilizamos sobre todo vehículos de calor superficial y profundo. Superficial pueden ser las compresas de semillas, por ejemplo, que son muy famosas actualmente, muy seguras. Profundo como el láser y el ultrasonido. Y por supuesto, ejercicio que se llama terapéutico, no cualquier ejercicio. Estiramientos guiados, fortalecimiento guiado, justamente para movilizar adecuadamente en movimientos que son los correctos para el manguito rotador. ¿Electroterapia, doctor? Por supuesto. Sobre todo a eso iba como vehículos para mantener el tratamiento en sí mismo, ¿no? Bajar el dolor, maximizar la potencia muscular, mejorar la postura del paciente y mejorar su mecánica. Aquí tienen que ir con un médico de rehabilitación o un fisioterapeuta que esté certificado para que no te vayan a lastimar peor, porque a veces no vaya a salir peor el caldo que las albóndigas. ¿Las famosas y recientes ondas de choque entran en eso, doctor? Entran en eso. Realmente la onda de choque está utilizándose en una forma muy... Todavía no entendemos realmente bien cuál es el mejor paciente para eso. La onda de choque, por definición, solo la palabra lo dice, es una onda de energía que se aplica al tendón. No todos los tendones están listos para una onda de energía. Algunos deben ir peor. Hay que ser muy cauteloso con esas cuestiones. Doctores, mucha gente va a que lo infiltren. ¿Esto es bueno, malo, sí, no, cuándo? Yo creo que en ese tema lo principal es primero tener un diagnóstico. La infiltración con un esteroide a nivel del espacio del hombro. ¿Qué es un esteroide, doctor? Un esteroide es un desinflamatorio muy potente. Derivado de la cortisona. Es correcto. Y que puede actuar no solo un día, sino por 30 días, ¿no? Entonces, su efecto es muy notorio hacia la mejoría cuando está bien indicado. El problema es que uno tenga un hombro doloroso, no vaya al médico o no se hagan los estudios pertinentes y no se tenga un diagnóstico y se ponga una infiltración al hombro. Hacer eso es como quererle pegar a la piñata con los ojos cerrados y como le puedes atinar, en muchos casos puedes no tener una lesión masiva de mango rotador y no servir de nada o ser dañino para la biología del tendón. Entonces las infiltraciones tienen que estar prescritas por el especialista de rehabilitación, reumatólogo, ortopedista, con un diagnóstico preciso de imagen, sabiendo que a lo que va a servir es para desinflamar y disminuir el dolor, no para reparar un tendón que ya está roto. Y después de esos 30 días que dura el esteroide, si sigue la persona con dolor. No hay que caer en el exceso, porque al ver una gran mejoría, muchas veces hasta el paciente ya viene y dice, vengo a que me infiltre otra vez. Sí. En las guías internacionales, en un tendón que esté inflamado, no está indicado inyectar esa articulación más de 3 veces al año. Y nosotros como ortopedistas rara veces lo hacemos porque si persiste el dolor es que hay algo más, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se infiltra más de las 3 veces al año estos esteroides? El esteroide va debilitando el tendón y entonces puede haber depósitos de esteroide dentro del tendón o en su superficie y pueden inclusive ser causantes de la ruptura del tendón. Más complicaciones metabólicas de uso crónico claro. de esteroides derivados de la cortisona. Y quisiera agregar algo porque ahora no nada más se infiltra cortisona, sino también esto que se llama ortobiológicos, que son productos que se toman del mismo cuerpo de cada paciente como y que se pueden aplicar. Básicamente está el plasma rico en plaquetas o también este concentrado de células madre, que desafortunadamente no hay una norma oficial que nos diga a partir de cuándo se considera un plasma rico en plaquetas, mucho menos este concentrado de células mesenquimales totipotenciales y que se ha prestado también a mucha desinformación. ¿Y el ácido hialurónico también está dentro de estos paquetes de infiltración? El ácido es un componente, digamos, normal. En cuestión, no, nacemos con hialuronatos en nuestro cuerpo. En el hombro específicamente nos han vendido, se han fabricado por allí lo que se conoce como hialuronatos de alta
alta especificidad. En teoría, hechos muy parecidos al peso molecular de lo que tiene el líquido del hombro. Sin embargo, entra justamente en lo que estamos comentando. Como dijo el doctor específicamente, una vez que hemos visto una mejoría, bueno, nos vamos a la parte que sigue, que es fisioterapia, el mantenimiento permanente del tendón, o definitivamente cuando esto no está mejorando, por mucho que usemos ergonatos, esto hay que intervenir. Aquí hay un punto muy importante que el doctor acaba de tocar. Acuérdense que hicimos ya un programa de células madre y se habló que el 90% de las células madres que ponen afuera ni siquiera es real y que solo había, hasta la última vez que hicimos el programa, que fue hace menos de un año, creo más o menos, 2 indicaciones terapéuticas aceptadas por guías de práctica clínica que eran en cánceres hematológicos, las células madre. Y que para que alguien te ponga células madre, que ahora las ves anunciadas por todos lados, tienen que tener un laboratorio que cuesta alrededor de $2 millones. Entonces, ¿verdaderamente les están poniendo células madres? Mi pregunta a ustedes, doctores, es en las guías de práctica clínica basadas en evidencia clínica, ¿se aprueba el tratamiento con células madres pluripotenciales? No, en este momento Hoy en día no. Ok, pero para que les quede claro, porque normalmente si vas a eso te están sacando el dinero y no te están haciendo nada bien y ve tú a saber qué es lo que realmente se están poniendo. La gente quiere saber sobre las terapias con ozono. Es justo lo que iba a decir. Tampoco hay evidencia científica de que resulten de beneficio e inclusive ya infiltrar una articulación implica un riesgo mayor de infección y tenemos pacientes que luego ya no podemos tratar su lesión de mango rotador o poner una prótesis porque ha habido reacciones inflamatorias o infecciosas que ya lo impiden por inyecciones milagro o de dudosa procedencia. Cuidado. ¿Los quiroprácticos para las lesiones de manguito rotador? Sí, la quiropraxia es una especialidad que en otros sistemas, en Estados Unidos, por ejemplo, es todo un colegio, todo un cuerpo colegiado. Acá es un poco diferente tanto la formación como la aplicación. No es que sean necesariamente malos, pero sugerimos fuertemente que mucho antes de ver eso, un diagnóstico preciso y vamos viendo cómo lo evaluamos. El doctor es muy decente, pero ya también se dijo aquí en Diálogos en otro programa. Aquí en México no hay un mecanismo regulador de quiroprácticos, es decir, no es un manejo médico aprobado. No sabemos si verdaderamente sí sea un quiropráctico ni está regulado por ninguna asociación como lo está en otros países. Es lo que nos quisiste decir, pero un poco más directamente, porque aquí protegemos muchísimo a nuestro público, doctores. Pasemos a ¿cuándo llegan a cirugía? En estos casos es cuando tenemos que pensar que obviamente hay una lesión ya comprobada por imagen y que, como mencionó el doctor, la única forma de que el tendón vuelva a colocarse en el lugar que se lesionó es con cirugía. No hay otra forma. No hay una cicatrización sola, no se puede volver a reinsertar. Y dijeron ustedes, perdón Pepe, para las personas que nos siguieron en redes, ustedes comentaron que del 20 al 30% de las personas con lesión de manguito rotador son las que llegan a tratamiento quirúrgico y las demás no. Nada más para puntualizar ese dato para las personas que se conectaron a la señal de televisión. Y en base a la cápsula que vimos, hay diferentes tratamientos quirúrgicos. Sí. Básicamente puede ir desde cirugías abiertas, donde se hace una incisión en la parte de adelante o lateral del hombro, de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros para poder llevar el tendón nuevamente a su lugar y fijarlo en el hueso. Se puede hacer esa misma cirugía video asistida utilizando una cámara, que eso se llama artroscopía. Hay algo que no se mencionó en la cápsula previa que cada vez está tomando más auge, que son las transferencias tendinosas. Esto quiere decir que para sustituir los tendones que ya no son capaces de cicatrizar, principalmente el supraespinoso, subescapular o el infraespinoso, se pasan músculos grandes, como puede ser el dorsal ancho o el pectoral mayor, o inclusive uno en la parte de atrás, que es el trapecio inferior, para suplir esa función. Y el último grado, cuando ya hay una lesión muy grande, es colocar una prótesis, principalmente, sin que sea la única, una prótesis reversa que lo que hace es sustituir la función de este mango que ya no es funcional. ¿Y el tiempo de rehabilitación después de una cirugía? Todo depende del perfil con el cual operamos a nuestro paciente. Hay gente que va a empezar en teoría empezar a moverse desde la tarde en que lo operamos, desde la noche en que lo operan, empezar a moverlo. Pero de ahí depende mucho de cómo se encontraba anteriormente el músculo, el tendón de nuestro paciente. En promedio esto puede tomar desde unas 12 semanas a medio año aproximadamente. Doctor Trinidad, ¿y recomiendan la rehabilitación antes de la cirugía? Sí. ¿Y después para de la todo cirugía? tipo de cirugía ortopédica se aconseja. ¿Por qué? Porque no es igual operar un músculo que está suficiente, que adquirió potencia, que está bien irrigado, que está entrenando y que conoce su función, que un músculo que hemos, por ahí usaré la palabra, abandonado antes de una cirugía. Es mejor el programa prequirúrgico. Bien, preguntan también las personas sobre el tratamiento con medicina alternativa o acupuntura. Y bueno, pues básicamente yo manejo mucho dolor, o sea, mi especialidad es acupuntura. El manejo del dolor que hago con del manguito rotador, pues es exitoso a través de eso y como bien dijo el doctor, con las medidas térmicas.
O sea, De hecho, también, Clínica del Dolor maneja mucho los bloqueos regionales para disminuir el dolor. ¿Qué es un bloqueo regional, doctor? Bueno, le explico. Es colocar un medicamento directamente donde está el nervio, que es el que da la sensibilidad a ese lugar, o sea, el lugar que siente. En este caso, el supraescapular es donde se pone directamente el medicamento, un analgésico, un anestésico, puede ser combinado con un esteroide, con lo que mencionamos, y les da mayor tiempo sin dolor. Ahora, ahí estamos quitando el síntoma, pero la lesión sigue en los dos casos. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Si no es quirúrgico o hay procesos propios del paciente que no puede operarse por comorbilidades o muchos factores que influyen que no puede operarse, el quitar el dolor es una alternativa. Ahora les voy a hacer el abogado del diablo. El quitar el dolor no hace que el paciente dice, ya me siento perfecto, aunque la lesión siga ahí, ¿se pueda lastimar peor? Definitivamente sí, por eso hay que tomar en consideración que, por ejemplo, estos bloqueos son más tratamientos paliativos que curativos, definitivamente. Si está llegando con nosotros un paciente para aliviar el problema, entonces yo creo que lo conducente es solucionarlo de una vez por todas, ¿no? El concepto, elegante, el nombre elegante se llama analgesia multimodal, que implica utilizar todo lo que tenemos a la mano para quitar el dolor, ¿no? Desde una pastilla, texturas, electroacupuntura, acupuntura sola, y eso es parte integral del tratamiento. En efecto, puede hacer daño si no educamos a nuestro paciente. Si le informamos, esto va a quitar el dolor, pero aparte tienes que cuidar esta postura, este fortalecimiento, aparte que se va a ver intervenirte, funciona muy bien el manejo. Ok, entonces es muy importante. Y justo quiero también traer el comentario de la audiencia de la seguridad que tienen para mover el manguito rotador. O sea, saben que ya no tienen dolor porque han empleado algunas de las estrategias que ustedes han mencionado aquí, se les ha resuelto el tema del dolor, pero la seguridad no regresa porque como ya siento que esta articulación está mal, tiendo a no utilizarla o a pues tener miedo a que puede ser que yo no sienta, pero de todas formas tengo este problema. Sí, va a haber siempre ejercicios de fortalecimiento muscular que ya se tienen que adoptar para toda la vida, ¿no? Después de este tipo de lesiones, y eso les va a dar seguridad. El fortalecer músculos que no estamos acostumbrados a fortalecer, como estabilizadores de la escápula, que uno no aprende cómo hacerlo hasta que va uno a terapia, y en los gimnasios no hay propiamente un aparato específico para eso. Y ese tipo de ejercicios que le llaman de propiocepción, de tener noción de dónde está tu extremidad, aunado a un cambio al estilo de vida, que sin duda tendrá que haber, si ya estamos en el escenario de una persona adulta mayor, va a ser lo que te puede dar seguridad y confianza de que ese hombro que se lastimó pueda durar de aquí a los 100 años sin llegar a un reemplazo articular. Un reemplazo articular. Pensemos en una persona que llegó a este extremo. ¿Cuánto le dura una nueva articulación? Afortunadamente ya estamos en una época donde los reemplazos articulares, las prótesis, cada vez tienen más vida. Desafortunadamente, para lesiones masivas del manguito rotador, esto quiere decir que las lesiones que involucran al menos 2 o más tendones que requieren una cirugía de prótesis, se presentan con algo que se llama pseudoparálisis, es decir, son los pacientes que no pueden elevar más allá de 30 grados el hombro ni hacia adelante ni hacia un lado. Y en los últimos 30 años, estas prótesis han cambiado mucho en su diseño porque se ha visto que, aunque mejoran la función, tenían algunas complicaciones propias del diseño con el tiempo. Y es lo que se ha aprendido a nivel mundial, cómo ha ido cambiando el diseño para mantener la función, prevenir complicaciones. Sin embargo, se calcula que al menos estas prótesis deben durar al menos unos 20-25 años. Pues mis estimados doctores tienen público agradecido del interior de la República, nuestros paisanos de Oaxaca, Yucatán, Campeche, Puebla, Tlaxcala, les mandan saludos porque este programa le llegó a todas esas personas que necesitan atención y de repente no saben dónde encontrarlos. A ustedes también les quiero recordar que tenemos un blog en donde se sube información de nuestro programa y por supuesto la información de nuestros especialistas. Estas fueron las dudas de la audiencia. Antes de irnos, doctores, cada uno de ustedes denos alguna recomendación para cuidar nuestro hombro. Vamos a hacer un poco de ejercicio calentando la región del hombro con lo que tengan a la mano. No aconsejo lámparas, pero sí un poco de compresa. Simplemente movamos e interrumpamos el ciclo de estar con las manos abajo de vez en cuando, entrenarlas un poco, levantándolas. Mantenernos activos y siempre escuchar a nuestro cuerpo cuando tenemos dolor. Hay que mantener movilidad. Tenemos solo un mango rotador para de aquí a los 100 años. Aún nuestras opciones quirúrgicas no son sustituciones, son reparaciones. Lo mejor es preservar nuestros tendones mango rotador y a partir de cierta edad, quizás 60 años, mujeres, empezar a dejar hacer cosas imprudentes de más de 5 kilos
que hacíamos antes, pero que ahora quizás podrían poner en riesgo nuestros tendones que todavía tienen 40 años más para vivir. Y pues el cuerpo nos va avisando. Si hay dolor, hay limitación funcional, acudir a un especialista, tomar en consideración todos los aspectos, todas las recomendaciones que nos puedan dar y no tras hacer los tratamientos empíricos que normalmente estamos acostumbrados. Antes de irnos, les quiero preguntar, gente que se lastima en los gimnasios, acaba de decir un peso. Luego queremos levantar mucho con los hombros. ¿Qué hay de esto? Hay que levantar lo mínimo posible. Específicamente fortalecer los músculos que decíamos son primarios, deltoides y pectoral. Aguantan, no diré que lo que quieras, pero aguantan 4 o 5 veces más que un tendón rotador. No levantemos más allá de 40, 45 en 3 o 4 repeticiones. De repente olvidamos eso, la ley de máximas repeticiones. Te habla de que hagas unas cuantas repeticiones, 6 cuando mucho. De repente nos ponen 30 o 20 repeticiones. A más peso, menos repetición. Ok, esto es bien importante para que no se lastime la gente de gimnasio, que también son candidatos, más bien taquilleros para los ortopedistas. Doctor, les quiero agradecer que hayan estado el día de hoy aquí con nosotros. Mucha información muy interesante se ha dado. No habíamos hablado de hombro, creo que es muy importante. Hemos hablado de otras articulaciones y creo que es un tema muy importante y que, como vimos por lo visto en las redes, la gente Y estuvo clase muy... de medicina, Pepe, ya sabes. Aquí tenemos todos una clase de medicina todos los lunes. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas, pero sobre todo agradecerles a ustedes que nos acompañan en Diálogos en Confianza. Recuerden también que todos nuestros programas se suben a la aplicación 11 más. Nosotros estamos perfectamente conscientes que no es muy fácil sentarse a veces en la mañana a ver un programa totalmente completo. Todos tenemos actividades que hacer, pero lo pueden bajar y lo pueden viendo por pedacitos. ¿Conoces a alguien que tiene un problema de hombro? ¿Conoces a alguien que se queja continuamente o que le molesta? Ponlo a ver este programa, porque es importante. Recuerden que nuestra misión aquí en Diálogos en Confianza es darles a ustedes la oportunidad de conocer qué es lo que está pasando, tratar lo más temprano posible y sobre todo prevenir. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza.